la evaluación de la capacidad de carga de grupos de pilotes en materiales cohesivos. Vamos a presentar un ejemplo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Ya saben, levantan la mano para intervenir, para hacer cualquier pregunta. Yo interrumpo la presentación y procedo a dar la palabra. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de eficiencia. Recordemos que entre los pasos que abordamos para el diseño de una cimentación profunda, tenemos la determinación del número de pilotes como una función de la carga total que recibe el grupo de pilotes, dividido la capacidad de carga admisible de un pilote afectado por un coeficiente denominado eficiencia. Esta carga total está dada por la carga que baja por la columna muro más el peso del cabezal más el peso de suelo. Y la capacidad de carga admisible de un pilote evaluada como la capacidad de carga última dividida entre un factor de seguridad. Entre los documentos que tenemos para establecer recomendaciones para la eficiencia, grupos de pilotos trabajando en arcilla, en arena, ya sea hincados o perforados, y también en lo relacionado a el espaciamiento centro a centro de pilotes, tenemos la normativa colombiana para el diseño de puentes. En este documento encontramos en la sección 17, donde se habla de pilotes hincados, en primer lugar que el espaciamiento mínimo se debe establecer mayor entre 75 centímetros y 2.5 veces el diámetro o ancho del pilote. En el caso de los pilotes perforados, el espaciamiento de los pilotes se indica debe garantizar que no se presente ese efecto de interacción entre pilotes adyacentes. Y por lo general, cuando la separación sea menor a 4 diámetros, debemos analizar entonces dicha interacción o la posible interacción que puede existir entre pilotes adyacentes. Recordemos que la normativa colombiana hace referencia a muchas de las especificaciones que encontramos en la normativa americana para el diseño de puentes. Sin embargo, en la norma americana ha recibido actualizaciones recientes y es posible que alguna de las especificaciones que encontramos hoy en día en la normativa colombiana, que es de 2014, pues ya no estén presentes en la normativa americana. Sin embargo, mientras
estemos trabajando. En Colombia podemos aún referenciar la normativa de puentes de 2014 o eventualmente, en el caso de que lo que se referencia en la normativa americana plantee un resultado del lado de la seguridad, pues eventualmente podemos trabajar la normativa americana. En los pilotes barrenados, pilotes eh, perforados, así se establece en el Manual de Diseño de Cimentaciones Superficiales y Profundas, se establece una separación mayor o igual a 3 diámetros o la separación que evite la interacción entre pilotes adyacentes. En el caso de los pilotes hincados, se establece exactamente lo mismo que leímos en el código de puentes. Debe ser el mayor valor entre 75 centímetros o 2.5 veces el diámetro o ancho del pilote. Estamos hablando de la separación centro a centro de los pilotes. En la práctica es usual eh, trabajar con un espaciamiento centro a centro mínimo de 3 diámetros en el caso de que los pilotos estén trabajando por fricción o de 90 centímetros. En la medida en que los pilotes trabajen por punta, eventualmente podemos disminuir ese espaciamiento y siempre tratando de que no sea inferior a 2.5 veces el diámetro del pilote. De esta manera, esas especificaciones mínimas en cuanto a los espaciamientos nos van a permitir, una vez conocido el número de pilotes, configurar el arreglo del grupo de pilotes. Vamos a tener a la mano, dependiendo del número de pilotes, unas configuraciones recomendadas. Y a partir del espaciamiento, eventualmente ya podemos determinar cuál es el tamaño del cabezal y efectivamente ya tener un valor más preciso en lo que respecta al peso del cabezal, al peso del suelo sobre el cabezal, para tener en cuenta en la determinación del número de pilotes. Los arreglos de los pilotes preferiblemente se trabajan de 3 o más y eventualmente en algunos proyectos podemos trabajar arreglos de 2 pilotes, pero sobre todo para garantizar un buen comportamiento desde el punto de vista sísmico del grupo de pilotes, se prefiere que sea de 3 o más pilotes. Aquí observamos la forma de los arreglos. Básicamente tenemos 2 tipos de arreglos entre pilotes. Arreglos tipo triángulo, son triángulos equiláteros, o cuadrados. Ya en la medida en que aumenta el número de pilotes, se nos presentan entonces los arreglos, ya sea una combinación de diferentes triángulos entre pilotes o diferentes cuadrados entre pilotes. Aquí observamos los arreglos desde los 3 pilotes hasta 12 pilotes, pero podemos tener arreglos de mayor número de pilotes. Y en cuanto a la forma del cabezal, puede ser cuadrado, rectangular o ajustarse al grupo de pilotes.
como por ejemplo este arreglo de 7 pilotes. Aquí aparece entonces una configuración eh, hexagonal para el dado cabezal. Pero también podemos plantear un arreglo rectangular. Si bien podemos ahorrar cierta cantidad de concreto manejando esta configuración o esta forma hexagonal en el dado cabezal, puede implicar alguna complejidad a nivel constructivo y la necesidad, en algunos casos, pues, de trabajar formaletas para la fundida o para garantizar el tamaño del cabezal. En otros casos, cuando la, el dado cabezal es rectangular, eventualmente puede hacerse uso, se puede hacer uso de el mismo suelo como encofrado, y el arreglo rectangular puede facilitarnos mucho desde el punto de vista constructivo, en lo que tiene que ver con las excavaciones, lo que tiene que ver con los cortes en el refuerzo. Aquí observamos arreglos hasta los 14 pilotes y observamos aquí tenemos el arreglo para 2 pilotes. Eventualmente se puede hacer uso de algún dado cabezal que no sea simétrico respecto a alguno de los ejes, como el arreglo para 7 pilotes, que aparece en este esquema central. Y en algunos casos podemos tener una o dos tipos de configuraciones para arreglos de 7 pilotes, por ejemplo, o para arreglo de 5 pilotes. En este caso se muestra la configuración asimétrica. Estas configuraciones donde observamos que hay un mayor número de pilotes respecto a uno de los ejes, puede presentarse debido a la excentricidad importante que puede estar presente en el cabezal en uno de los ejes y donde esa excentricidad es de tipo permanente. Y esto ayudaría a un mejor comportamiento en el dado cabezal. Pero lo convencional, lo que más utilizamos en la práctica, pues son arreglos simétricos. Eh, Se prefiere trabajar hoy en día con un menor número de pilotes de mayor diámetro, mayor longitud. Esto porque las máquinas hoy en día permiten instalar pilotes de mayor diámetro, de mayor longitud, que trabajar arreglos de muchos más pilotes, pero de menor diámetro o menor longitud. Es muy usual en la práctica hoy que cabezales que soportan la carga de una sola columna eh, se trabajen con un número de pilotes de máximo unos 10 a 12 pilotes. Entonces, en la práctica podemos encontrar que los arreglos se prefieren de 3 o más pilotes y de menos de 12 pilotes. Y trabajando separaciones que pueden ir desde los 2.5 diámetros a los 4 diámetros de pilote. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí me van escuchando? Ok, perfecto, gracias. Continúo entonces. Sí, bro. Entonces hemos dicho que
determinamos el número de pilotes conociendo la carga total que va a recibir el grupo. Esa carga total dada por la carga que baja por la columna, más el peso del cabezal, más el peso del suelo. Por supuesto, aquí enfrentamos un reto y es que el peso del cabezal estará en función de ese mismo número de pilotes, lo que nos llevaría en primer lugar a, de alguna forma, proponer un peso de cabezal y peso de suelo. Y luego, una vez determinado el número de pilotes, corroborar que efectivamente ese peso de cabezal y peso de suelo propuesto pues se ajusta al cálculo. Y esa carga total la vamos a dividir entre una capacidad de carga admisible reducida por una eficiencia. Hemos dicho que dependiendo del espaciamiento, eventualmente podemos tener unos valores de eficiencia y dependiendo de la forma de instalar el pilote en el terreno. De esta manera, se establece que la capacidad del grupo de pilotes eventualmente puede ser diferente a la suma de las capacidades individuales, sobre todo cuando el espaciamiento entre pilotes permite la interacción entre ellos. Para evitar la interacción, por supuesto, es necesario trabajar espaciamientos importantes. Por lo general, cuando el espaciamiento es 3 o más, se evita esa interacción y eventualmente podemos trabajar con una eficiencia de 1. Sin embargo, a nivel normativo, podemos encontrar algunas recomendaciones en donde el valor de eficiencia vamos a determinar en función del espaciamiento de los pilotos. De esta manera, estamos trabajando de pilotes hincados en arenas. Se prefiere trabajar espaciamientos mayores o iguales a 3 diámetros. Y en el caso de pilotes hincados, pues se trabaja con una eficiencia igual a 1. Cuando se hincan pilotes en arenas, por lo general el procedimiento lleva a la densificación del suelo alrededor del pilote y eventualmente las propiedades geotécnicas pueden modificarse generando que la capacidad de grupo sea mayor que la suma de las capacidades individuales evaluadas con las propiedades antes del proceso de hincado. Sin embargo, se recomienda trabajar el diseño con una eficiencia igual a 1. En el caso de pilotes preexcavados, en arenas, la eficiencia puede trabajarse entre 2/3 a 3/4. Algunos trabajan con una eficiencia promedio de 0.7 y a nivel normativo podemos encontrar el cálculo de la eficiencia en función del espaciamiento de los pilotes. Para un espaciamiento de 2.5 diámetros se recomienda una eficiencia de 0.65. Y si el espaciamiento es 4 diámetros de pilote o más, trabajar con una eficiencia igual a 1. De ahí que para una eficiencia de aproximadamente, perdón, para un espaciamiento de 3 diámetros, la eficiencia aproximadamente sería un valor de 0.7. Esto es lo que vamos a encontrar en el código de puentes, y que más adelante pues vamos a referenciar. Entonces, aquí observamos cómo en el caso de las arenas hay una recomendación precisa, ya sea para pilotes hincados o para pilotes perforados y fundidos en el sitio. Entonces, si nos vamos a la normativa colombiana, el código de puentes, en la sección 17, si estamos hablando de pilotes hincados, dice la resistencia de grupos de pilotes en compresión. Para grupos de pilotes en arcilla, la resistencia del grupo de pilotes se considera la menor de. Entonces, estamos hablando de pilotes hincados, pero en arcilla.
tome la menor de dos capacidades. Una es la suma de las capacidades individuales de cada piloto. Esto quiere decir trabajar con una eficiencia igual a 1. O dos, la resistencia del grupo trabajado como un gran bloque. Ese gran bloque conformado tanto por los pilotes y el suelo dentro del área delimitada por los pilotes. En este caso, la eficiencia puede ser menor a 1. Entonces, en el caso de pilotes hincados en arcilla, es posible que una de estas dos condicione el diseño. O el diseño estaría condicionado por la suma de las capacidades individuales, en ese caso la eficiencia igual a 1, o el diseño puede estar condicionado por la falla como bloque, en este caso trabajando una eficiencia menor a 1. Esto mismo aún aparece ahí en el código de puentes americano. Entonces, cuando trabajamos pilotes hincados en arcilla, tenemos que convertir el grupo de pilotes, lo tenemos que convertir en un solo gran pilote, en un bloque. Y para ello vamos a tomar tanto los pilotes como el suelo dentro del área delimitada por los pilotes. Más adelante vamos a ilustrar el cálculo de la falla o el análisis de la capacidad de carga como bloque mediante un ejemplo. También en la misma sección 17 se establece que si el cabezal está en contacto firme con el suelo, no se requiere reducción por eficiencia. Si el cabezal no está en contacto firme con el suelo y si el suelo es rígido, no se requiere reducción por eficiencia. En el caso de pilotes hincados, pero en material no cohesivo, se va a trabajar con una eficiencia igual a 1 y se recomienda que el espaciamiento, en este caso, sea mayor o igual a 2.5 diámetros de pilote. ¿Qué dice la normativa de puentes para pilotes perforados y fundidos en el sitio? Ahí tenemos que irnos a la sección 10,8. En el caso de pilotes perforados en suelos cohesivos, indica lo dispuesto en el artículo 10.739. Ahí, en el caso de pilotes perforados en suelos cohesivos, tenemos que remitirnos exactamente a lo mismo que decían pilotes hincados. Es decir, que trabajaríamos la menor de las capacidades entre la suma de las capacidades individuales o el trabajo como bloque. Entonces, en este punto, la normativa trabaja de manera igual el caso de pilotes perforados o de pilotes hincados en suelos cohesivos. Sin embargo, cuando trabajamos pilotes perforados en suelos no cohesivos, en este caso sí debemos tener en cuenta el concepto de eficiencia y para ello la normativa nos remite a una tabla para determinar el valor de la eficiencia. En esta tabla encontramos que la eficiencia
Va a depender del espaciamiento centro a centro entre pilotes y observamos los valores que ya habíamos referenciado en algún momento. Si la separación es 2.5 diámetros, la eficiencia se trabaja de 0.67. Para 4 diámetros o más, estaríamos hablando de una eficiencia de 1 y podemos interpolar linealmente entre esos dos valores. En este caso, para 3 diámetros, se recomienda una eficiencia de 0.8. Entonces, esta tabla la utilizamos cuando estamos trabajando pilotes perforados en arena y es para determinar la eficiencia de grupos de pilotes. Ahora, ¿en qué consiste la falla como bloque? Recordemos que la misma normativa, eso mismo vamos a encontrar también referenciado en el texto de la Baraja DAS, nos habla de que pilotes en arcilla, ya sea hincados o ya sea perforados y fundidos en el sitio, la capacidad del grupo va a estar dada como la menor entre dos. La suma de las capacidades individuales, eso quiere decir que simplemente evalúo la capacidad de carga de un pilote y multiplico por el número de pilotes. Ahí estaría trabajando la eficiencia igual a 1. O el trabajo como bloque. Entonces, la capacidad del grupo será la menor entre dos. La suma de las capacidades individuales o la capacidad del bloque. ¿En qué consiste la evaluación de la capacidad de carga del grupo trabajado como un bloque? Consiste en representar al grupo como un solo pilote de gran tamaño. Para ello debemos determinar las dimensiones LG y BG del grupo. Simplemente es el perímetro externo de todos los pilotes. Y vamos a evaluar en función de los estratos que están en contacto con el bloque, la capacidad del bloque como la suma de la capacidad por punta más la capacidad por fricción. Vamos a plantear el cálculo como si fuese un pilote de gran tamaño. Y aplicamos las expresiones que ya conocemos. La capacidad de carga por punta no es más que el producto de la capacidad de carga unitaria o resistencia unitaria por punta, por el área de la punta, más la resistencia unitaria por fricción por el área, en este caso, del cuerpo del bloque, en contacto con cada uno de los estratos. Cuando hablamos de capacidad por fricción, recordemos que podemos tener en cuenta diferentes estratos en la medida en que el bloque esté en contacto con más de un estrato. Entonces, la capacidad por fricción será la suma de las capacidades en cada uno de los estratos. En este caso se ilustran dos tipos de suelo, por lo tanto habrá dos capacidades por fricción. Por eso la sumatoria. Y las expresiones para evaluar la resistencia unitaria, tanto por punta como por fricción, las conocemos ya. La resistencia unitaria por punta es el producto de la cohesión no drenada por el factor N asterisco C. Y la resistencia unitaria por fricción, utilizando el método alfa, sería el producto del coeficiente alfa por la cohesión no drenada. De esta manera, la capacidad del bloque, si reemplazamos en la expresión la capacidad de punta, área de la punta, que sería el producto de LG por BG. Algunos, a la hora de aplicar esta expresión, aún siendo el arreglo rectangular, determinan un diámetro equivalente del arreglo. Esto eventualmente nos puede ayudar en el caso de los arreglos hexagonales o los arreglos pentagonales, donde eventualmente podemos establecer un diámetro equivalente y trabajar el bloque como un cilindro o
o un pilote cilíndrico de gran tamaño. Entonces podemos trabajar de las dos formas. En este caso, el área la determinamos como el producto de BG por LG, la resistencia unitaria por punta, que es la cohesión por N asterisco C, y la capacidad por fricción sería la sumatoria de el área del cuerpo del pilote. En este caso el área sería el perímetro del bloque, que sería 2 veces BG más LG, multiplicado por delta de L. Esto que está aquí sería el perímetro. El perímetro por delta de L sería el área del cuerpo del pilote en contacto con el suelo. Y esa área la multiplico por la resistencia unitaria, que es alfa C sub. Entonces, cuando vamos a evaluar la capacidad de carga del grupo trabajado como bloque, lo primero que hacemos es dibujar el perímetro externo que une a todos los pilotes y considerar que tanto los pilotes como el suelo dentro de este perímetro me conforman un pilote de gran tamaño. Ahora, este pilote que tiene forma cuadrada o rectangular o hexagonal o pentagonal, eventualmente yo puedo convertirlo en un diámetro equivalente. Simplemente lo que hacemos es calcular el área del grupo de pilotes, en este caso del bloque, y determinamos entonces para esa área cuál sería el diámetro equivalente. Por eso el comentario de que puede facilitarnos el cálculo de la capacidad de bloque en aquellos casos donde el arreglo tiene forma hexagonal o pentagonal. Entonces, de manera general, lo que tenemos es que el procedimiento en el caso de grupos de pilotes en arcillas consiste en evaluar la capacidad de carga, o más bien, determinar el número de pilotes trabajando la capacidad de grupo con una eficiencia igual a 1. Y luego de determinar el número de pilotes y de establecer la configuración del arreglo, revisamos la posible falla como bloque. Una de las dos será la que condicione el diseño. Aquí encontramos algunas de las expresiones para determinar el factor N asterisco C. Eventualmente podemos hacer uso de este gráfico que encontramos en la baraja DAS para determinar el valor de N asterisco C. Simplemente vamos al gráfico y vamos a entrar con la relación entre L y BG. L viene siendo la longitud del bloque, BG el ancho, que es la menor dimensión, LG el largo, que es la mayor dimensión. Determinamos L sobre BG y buscamos la línea que nos represente la relación LG sobre BG. Cortamos dicha línea. Por ejemplo, si la relación es de 2 y entramos con L sobre BG3, entraríamos por aquí en el gráfico, cortaríamos esta línea y determinaríamos aquí el valor de N asterisco C, 8.2 aproximadamente. O podemos hacer uso de las ecuaciones que encontramos en el código de puentes. Si la relación L sobre BG es menor o igual a 2,5, entonces trabajamos esta ecuación, reemplazamos BG, la menor dimensión, LG la mayor, L la longitud, y en el caso de que la relación L sobre BG sea mayor a 2,5, pues esta sería la ecuación. Eventualmente esta ecuación puede aproximarnos mucho al valor obtenido con este gráfico. Y observemos que N asterisco C no tiene valores mayores a 9. Por lo tanto, si alguna de estas expresiones me llega a arrojar un valor mayor a 9, máximo voy a trabajar el valor de N asterisco C como 9.
Entonces, eventualmente, si estoy trabajando con la baraja DAS, puedo hacer uso de esta gráfica. Si estoy siguiendo las recomendaciones del código de puente, trabajo estas ecuaciones. O eventualmente, pues, puedo hacer uso de esta ecuación también. Aquí observamos, esta es una gráfica tomada del texto de la baraja DAS. Y es importante tener presente que al evaluar la falla como bloque o la capacidad de carga calculada como bloque, la resistencia unitaria por fricción está dada por la adhesión, C sub U. Observen que aquí en esta ecuación no aparece el coeficiente alfa. ¿Y por qué no aparece el coeficiente alfa? Porque debemos recordar de nuestro curso de Geotecnia 2 que alfa es la adhesión entre el suelo y el pilote. Me representa la adhesión entre suelo y pilote. Y si yo estoy trabajando el cálculo de la capacidad de carga del grupo como un gran bloque, voy a encontrar que realmente en la mayor longitud del perímetro del bloque, prácticamente lo que tengo es resistencia suelo-suelo. Y solo en estos puntos donde el suelo está en contacto con el pilote es donde eventualmente se puede trabajar el valor de alfa. Es decir, donde hay realmente adhesión entre suelo y pilote. Entonces, teniendo en cuenta que es una proporción importante del perímetro la que está generando resistencia suelo-suelo, entonces en la ecuación el valor de alfa con el que se trabaja sería 1. Por eso la resistencia unitaria sería exactamente igual a la cohesión no drenada. Sin embargo, calculando del lado de la seguridad, eventualmente podemos trabajar los mismos valores de alfa que aplicamos en el cálculo de pilotes individuales. ¿Cuáles son esos valores? Recordemos de nuestro curso de Geotecnia 2 los valores con los que trabajamos alfa. Les planteé en algún momento que en el caso de pilotes hincados podíamos trabajar alfa como 0.9 si la cohesión no drenada era menor o igual a 50 kN/m². Y en el caso de que la cohesión sea mayor a 50 kN/m², pues trabajar alfa como 30 dividido C sub U, esta cohesión no drenada expresada en kN/m², y este coeficiente sumado a 0.294. Que en el caso de pilotes preexcavados en condiciones secas, alfa 0.6, en el caso de pilotes preexcavados utilizando bentonita, alfa 0.4. Ahora, pero ¿qué dice la referencia baraja DAS en cuanto al cálculo de alfa? Recordemos que en la baraja tenemos dos capítulos, el capítulo de pilotes y el capítulo de pilas. Si nos vamos al capítulo de pilotes, que hace referencia principalmente a pilotes hincados, encontramos una tabla para determinar alfa en función de la cohesión no drenada o de la relación entre la cohesión no drenada y la presión atmosférica. En este caso, la presión atmosférica trabajada como 100 kN/m². Entonces ingresaríamos con esta relación en función de la cohesión y determinaríamos el valor de alfa. Este valor obtenido aquí con la tabla del texto de la baraja DAS puede ser aproximado al de la ecuación que hace poco ilustramos. También eventualmente en algunas ediciones, en lugar de la tabla, pueden encontrar este gráfico. Simplemente ingresaríamos con la cohesión no drenada, interceptamos la línea promedio y determinamos entonces cuál es el valor de alfa gráficamente. Ahora, si nos vamos al capítulo de pilotes perforados difundidos en el sitio, el texto de la baraja, encontramos dos métodos principalmente para evaluar la capacidad de carga por fricción de pilotes individuales. Uno de ellos hace referencia a la determinación de alfa a través de una expresión propuesta por Kulhawi. Entonces, se nos pide determinar alfa, asterisco, que es el que reemplazamos aquí en la expresión, como 0.21 más 0.25 multiplicado por presión atmosférica entre la cohesión no drenada. Y que de manera conservadora
en pilotes perforados, eventualmente podemos trabajar alfa asterisco como 0.4. Este es uno de los métodos. Esta ecuación también puede llevarnos a valores muy cercanos a los de esta gráfica. También en ese mismo capítulo 12 de pilotes perforados, podemos encontrar un método que nos plantea en la evaluación de la resistencia unitaria por fricción, multiplicar el coeficiente alfa por la cohesión no ordenada y trabajar alfa igual 0 en el primer metro con 50 del pilote y trabajar alfa igual 0 en el último metro del pilote. Y en la zona intermedia, independiente del valor de la cohesión no drenada, trabajar alfa 0.55. Eventualmente, podemos hacer el cálculo de la resistencia unitaria por los dos métodos y en algunos casos podemos tomar un valor promedio de la resistencia unitaria, un valor promedio de la capacidad de carga por fricción, o eventualmente podemos trabajar de manera conservadora el que nos arroje el menor valor de capacidad de carga por fricción. Este método, cuando se trabaja en pilotes que tienen base ensanchada, nos plantea despreciar la capacidad por fricción en el último metro de la parte recta del pilote y en el primer metro con 50. O en el último metro en el caso de que no se tenga base acampanada. Este pilote con base acampanada o pila se utiliza para desarrollar una mayor capacidad de carga por punta, sobre todo cuando el pilote se aloja en materiales duros o densos que nos pueden aportar una muy alta capacidad de carga por punta y tenemos el cuerpo del pilote en contacto con un material blando que eventualmente ofrece muy baja capacidad por fricción. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es desarrollar la capacidad de carga del pilote a través de la punta. Y en lugar de trabajar un pilote con todo este diámetro en toda la longitud, como en esta zona no se desarrolla capacidad por fricción, se trabaja con un diámetro inferior. Digamos que esta es la justificación al uso de esta base ensanchada en la punta del pilote. Vamos ahora a plantear entonces un ejemplo de cálculo de capacidad de carga, caso de pilotes en arcilla, de tal manera que pongamos en práctica el concepto de capacidad de carga de grupo de pilotes en bloque. ¿Sí me están escuchando? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a continuar entonces con el ejemplo para ilustrar lo que tiene que ver con el cálculo de capacidad de carga de pilotes en arcilla trabajando como bloque. En este ejemplo se nos pide determinar la capacidad de carga de un grupo de pilotes conformado por 12 pilotes de 30 centímetros de diámetro. El arreglo está conformado por una matriz de 3x4 y están espaciados esos pilotes 3 diámetros, es decir,
90 centímetros centro a centro. Los pilotes se encuentran dentro de un estrato de arcilla profundo, en este caso se nos ilustra que son 50 metros del estrato de arcilla, donde la cohesión no drenada tiene un valor de 50 kilopascales. Entonces, se nos pide evaluar cuál es la capacidad de carga del grupo y cuál sería la carga segura que eventualmente podemos trabajar para ese grupo de pilotes. Aquí observamos que en este arreglo de 3x4 para los 12 pilotes se nos conforma, luego de dibujar el perímetro externo de los pilotes, una dimensión BG de 2.1 y una dimensión LG de 3 metros. A partir de esta información, la idea es que determinemos la capacidad de carga del grupo como la menor entre dos, entre la suma de las capacidades individuales, que no es más que determinar la capacidad de un pilote y multiplicar por 12, o la capacidad del grupo trabajado como un gran bloque. Entonces, por lo general, en el caso de los pilotes en arcilla, o el espaciamiento de los pilotes es tal que puede desarrollar cada pilote su capacidad de carga individual y por lo tanto la capacidad del grupo no es más que la suma de las capacidades individuales, o eventualmente hay una interacción entre pilotes y debido a ese espaciamiento la capacidad del grupo es menor a la suma de las capacidades y se calcula como la capacidad de un bloque. De esta manera, vamos entonces a hacer el cálculo, por un lado, de la falla como bloque o el comportamiento como bloque, y por otro lado, de el comportamiento individual. En este caso, sería equivalente a considerar una eficiencia igual a 1. Analicemos en primer lugar entonces el modo de falla en bloque. Sabemos que la capacidad última del grupo sería la capacidad por fricción más la capacidad por punta. Lo que hacemos es representar al grupo como un gran bloque y luego de determinar la dimensión LG y BG, calculamos entonces cuál es la capacidad por fricción y cuál es la capacidad por punta de ese gran bloque. Entonces la capacidad por fricción, recordemos, la expresión general nos dice que es la sumatoria de el área del cuerpo del pilote multiplicada por la resistencia unitaria. Si seguimos estrictamente lo que nos dice la baraja DAS, pues este coeficiente alfa para la falla como bloque sería igual a 1. Eventualmente aquí vamos a hacer un cálculo planteando alfa según el modo de instalación del pilote. Esto nos daría un valor de capacidad de carga del lado de la seguridad. El perímetro del grupo multiplicado por delta DL, que viene siendo el espesor del estrato en contacto con el piloto, eso me daría el área del cuerpo del bloque. En este caso, como tenemos un solo tipo de suelo, un solo estrato en contacto con el bloque, pues realmente la expresión ya no es una sumatoria, sino simplemente el perímetro multiplicado por delta DL multiplicado por la resistencia unitaria. Entonces, ya sabemos que la dimensión del bloque, conocemos la dimensión BG, conocemos la dimensión LG. Estas ecuaciones serían aplicables para arreglos rectangulares. Simplemente necesitamos el valor del espaciamiento y necesitamos conocer cuál es el número de pilotes en cada dirección. ¿Cuál es el número de pilotes en esta dirección? ¿Cuál es el número de pilotes en esta dirección? Entonces aquí tenemos 3 pilotes. Reemplazamos el espaciamiento, que es 90 centímetros, el número de pilotes y sumamos un diámetro de pilote. Eso nos da entonces la dimensión BG. Acá sería el espaciamiento multiplicado por 4 menos 1 más el diámetro del pilote.
Y eso me daría la dimensión LG. Si yo multiplico el perímetro del grupo, el perímetro viene siendo 2 veces BG más 2 veces LG. Si yo multiplico ese perímetro por la longitud del pilote, eso me daría entonces toda el área del bloque en contacto con el suelo donde se está desarrollando capacidad de carga por fricción. Entonces el perímetro del bloque sería 2 veces LG más 2 veces BG. Eso da 10.2 metros. Si trabajamos pilotes preexcavados en condiciones secas, los valores asociados a un pilote individual, alfa sería 0.6, y de forma segura, del lado de la seguridad, voy a hacer el cálculo de la capacidad de carga trabajando como bloque con este valor de alfa. Si estoy siguiendo lo que aparece en el texto de la baraja DAS, aquí alfa sería igual a 1. Entonces la capacidad de carga por fricción estaría dada por el perímetro, por el coeficiente alfa, por la cohesión y por la longitud del pilote, que son 10 metros. Esa capacidad por fricción estaría dada entonces por 3060 kilonewton. Esta es la capacidad por fricción del bloque. Convertí el grupo de pilotes en un pilote de gran tamaño, que denomino bloque. Este bloque es el que eventualmente yo puedo convertir en un cilindro de diámetro equivalente. ¿Cómo haría ese cálculo? Simplemente multiplicaría LG por BG, eso me da el área del bloque, la sección transversal, y luego calcularía cuál es el diámetro equivalente que me arroja esa misma área. Y con ese diámetro, eventualmente, seguiría entonces los cálculos. Este procedimiento, les comenté, puede resultarnos útil cuando estoy trabajando arreglos hexagonales, pentagonales, es decir, arreglos que no son rectangulares. Mientras el arreglo sea rectangular, podemos trabajar el bloque como con sección transversal rectangular. Ahora, la capacidad de carga por punta sería el área de la punta por la resistencia unitaria por punta. La resistencia unitaria por punta no es más que la cohesión no drenada en la punta por N asterisco C. En este caso, la cohesión no drenada es constante a lo largo del pilote, son 50 kilopascales, y N asterisco C puedo determinarlo o con el gráfico o con algunas de las ecuaciones que anteriormente hemos planteado. El área de la punta del bloque sería nomás el producto BG por LG. Entonces el área de la punta, 3 por 2.1, 6.3 metros. Y la capacidad de carga por punta sería el valor de N asterisco C por la cohesión no drenada y por el área de la punta. Ahora, ¿cómo determinamos este valor de N asterisco C? Bueno, podemos ingresar en el gráfico con la relación L sobre BG y cortar la línea que corresponda a la relación LG sobre BG. Entonces, para el problema que estamos trabajando, L son 10 metros, LG 3 metros, BG 2.1. Por lo tanto, LG sobre BG 1.43, L sobre BG 4.8. Observamos que la relación LG sobre BG aparece en el gráfico para 1, para 2, para 3, y una cimentación continua. No aparece el valor de 1.43, por lo tanto, si quiero hacer uso del gráfico, debo trazar una línea que me vaya o que me represente ese valor de 1.43. Pues, aquí con el gráfico de manera aproximada podemos trazar entonces, ingresamos con la relación L sobre BG que es 4.8 y cortamos la línea.
Vamos a trabajar un n asterisco c de 8.8. Ustedes pueden utilizar las ecuaciones que anteriormente planteamos y determinar entonces cuál sería el valor de n asterisco c para este problema. Conocido el valor de n asterisco c, reemplazamos en la ecuación y obtenemos una capacidad de carga por punta de 2.772 kN. Por lo tanto, la capacidad del grupo, trabajada como un gran bloque, no es más que la capacidad por fricción más la capacidad por punta, 5.832 kN. Esta capacidad de grupo trabajada como bloque es la que vamos a comparar con la suma de las capacidades individuales, que no es más que multiplicar la capacidad de un pilote por el número de pilotes. Entonces ahora vamos a proceder a evaluar la capacidad de carga del grupo calculada como la suma de las capacidades individuales. Entonces, en el caso del análisis individual, tenemos que la capacidad del grupo no es más que el número de pilotes, que en este caso es 12, por la capacidad de un solo pilote. Y en este caso estamos hablando de un pilote de diámetro 30 centímetros, de longitud 10 metros, embebido en una arcilla con cohesión no drenada de 50 kilopascales. La capacidad de carga última sería la capacidad por fricción más la capacidad por punta. La expresión es exactamente igual a la que hemos trabajado anteriormente. Ahora, si es obligatorio trabajar un valor de alfa ajustado a la condición de instalación del pilote, dado que ahora sí tenemos adherencia y sabemos que tenemos una suma de capacidades en la medida en que tengamos varios estratos en contacto con el pilote. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el cálculo del perímetro. Ya haríamos referencia al perímetro del pilote individual. Y alfa, que hemos dicho, es la adherencia entre pilote y suelo. Entonces el perímetro, pi por d, 0.942 metros. Alfa, 0.6 para pilotes preescavados en condiciones secas. La capacidad por fricción de un pilote sería el perímetro por alfa, por la cohesión, por la longitud del pilote. Esa capacidad por fricción individual, 282,74 kilonewtons. Capacidad de carga por punta. El área de la punta por la cohesión en la punta por NC. Ahora, el área de la punta calculada con el diámetro del pilote. Y para determinar NC, recordemos que podemos hacer un cálculo seguro del valor de NC, trabajado como 6 cuando el pilote justo toca el estrato firme, 9 cuando la penetración del pilote en el estrato firme es 3 o más diámetros, y una interpolación lineal entre 6 y 9 para penetraciones intermedias. Si nos vamos al texto de la Barajas, el valor de NC puede ser planteado a través de una expresión que encontramos ahí en el capítulo 12 de pilas. Y en el caso de pilotes hincados, la misma Barajas referencia trabajar siempre con un valor de 9. En este caso vamos a plantear el cálculo de NC en función de qué tanto penetra el pilote dentro del estrato firme de manera conservadora, variando de 6 a 9. En este caso, como tenemos un solo estrato y el pilote realmente está penetrando más de 3 diámetros, pues es claro que el valor de NC será 9. También eventualmente podríamos hacer uso de la misma gráfica. En este caso, entrando con la relación LG sobre BG igual a 1,
O toda la gráfica, realizando una línea recta para determinar valores menores a los arrojados por el gráfico del lado de la seguridad, en donde se varía el valor de NC de un valor de 6 a un valor de 9, dependiendo de qué tanto penetre el piloto dentro del estrato. Penetraciones de más de 3 diámetros, se tomará NC igual a 9. Ese es el valor máximo que se puede trabajar de asterisco C. Entonces el área de la punta, pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado entre 4. La cohesión no drenada de la punta son 50 kilopascales y el valor de NC en este problema 9. Tenemos finalmente una capacidad por punta de 31.8 kilonewtons. Eso quiere decir entonces que la capacidad de carga individual, la capacidad de carga última individual, la capacidad por fricción más la capacidad por punta, es un piloto que principalmente está trabajando es por fricción, nos da un valor entonces de 314.54. Y la capacidad del grupo, trabajando individualmente, sería 12 veces, que son 12 pilotes, por la capacidad de un pilote. Eso da 3.774.5 kilonewtons, valor que resultó menor que 5.832, que es el valor calculado como bloque. Eso quiere decir que con el espaciamiento de 3 diámetros, trabajando este grupo de pilotes, eventualmente podemos trabajar una eficiencia igual a 1. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga que está condicionando es la suma de las capacidades individuales. Solo cuando condicione la falla como bloque, pues la eficiencia en ese caso tendrá un valor menor a 1 y eventualmente podríamos calcularlo. Entonces, para este problema, la eficiencia sería igual a 1 y la capacidad de carga última estaría dada por la suma de las capacidades individuales, 3.774.5 kilómetros. ¿Cuál sería la capacidad de carga admisible del grupo? Pues la capacidad de carga del última dividida en factor de seguridad. Entonces, la capacidad de carga admisible del grupo sería el valor último entre el factor de seguridad 3. Eso nos da entonces 1258.2. Y esa capacidad de carga admisible no es más que la carga segura que eventualmente puede recibir el grupo de pilotos. Y esa carga segura no es más que la suma, o debe ser la suma, de la carga que baja por la columna, más el peso del cabezal, más el peso del suelo sobre el cabezal. Todo eso no puede sumar más de 1258.2. Por lo tanto, la capacidad de carga admisible, en este caso, trabajada con una eficiencia igual a 1, de un pilote, sería 104.85 kilonewtons, que no es más que dividir la capacidad de carga admisible del grupo entre el número de pilotes, que es 12. Entonces, este valor es el que eventualmente podemos encontrar referenciado en los estudios geotécnicos. Cuando nos dicen trabaje un pilote perforado de diámetro 30 centímetros, de longitud 10 metros, y nos dicen capacidad de carga admisible 104.85, ya ese valor de capacidad de carga admisible de seguro tiene el efecto de la eficiencia. Entonces, en el estudio geotécnico nos dicen no solo la capacidad de carga admisible del pilote, sino que nos dicen trabaje los pilotes con tanto espaciamiento, con 3 veces el diámetro del pilote, como en este caso. Además del estado límite último, por supuesto, al grupo de pilotes también hay que determinarle
o verificarle el estado límite de funcionamiento o servicio. Eso quiere decir que debo evaluar los asentamientos o el asentamiento que va a experimentar el grupo de pilotes. Algunos de estos dos estados límites será el que condicione el diseño finalmente. O el estado último o el estado de funcionamiento, que es el estado límite de servicio asociado a los asentamientos. El cálculo de los asentamientos eventualmente hoy en día puede realizarse a través de métodos analíticos, el cual podemos encontrar en el mismo código de puentes o en la normativa americana, pero también puede hacerse el cálculo de los asentamientos utilizando software trabajados a base de elementos finitos. Se han realizado muchas investigaciones comparando estas metodologías y podemos encontrar que a nivel normativo el método analítico puede ser utilizado, dado que se referencia en esta norma importante. Ahí en el código de puente vamos a encontrar la metodología para evaluar los asentamientos. De hecho, en el texto de la Baraja DAS, ustedes van a encontrar también un resumen de cómo se evalúan dichos asentamientos y un ejemplo de cálculo de asentamientos de grupos de pilotes utilizando la analogía de zapata equivalente. Lo que nos propone el método es, dependiendo de la estratigrafía que estemos trabajando, trabajar una zapata equivalente a cierta profundidad y a partir de dicha profundidad hacer el cálculo de asentamiento, suponiendo que todo ese grupo de pilotes se reemplaza por una zapata a dicha profundidad. Entonces todo va a depender de la estratigrafía. Ahí en la misma normativa de puentes van a encontrar entonces a qué profundidad debemos representar la zapata equivalente y luego aplicamos los métodos que ya hemos trabajado de la teoría de elasticidad o de consolidación para cimentaciones superficiales, aplicándole los debidos factores de corrección por profundidad. Entonces todos estos esquemas los van a encontrar ustedes ahí en el código de puentes y en el texto de la Baraja DAS van a encontrar entonces un ejemplo de cálculo de asentamientos. Entonces, dependiendo de la importancia y del tipo de estructura, se plantea un asentamiento máximo y se compara el asentamiento esperado o calculado, el asentamiento estimado, se compara con ese asentamiento máximo. Si el asentamiento estimado resulta menor al máximo, pues estamos frente a una solución, una posible solución, pero si el asentamiento estimado resulta mayor que el máximo, debemos modificar la configuración del grupo o modificar la longitud de los pilotes, tratando de disminuir entonces esos asentamientos. Muy bien. Entonces, en la reunión pasada yo les pedí que revisaran el código de puentes, que revisaran el manual para obras de carretera. Por lo menos esos documentos, desde el punto de vista normativo, el texto de la Baraja DAS y eventualmente pues descargaran la normativa americana y consultaran. Entonces, nuevamente les voy a pedir que luego de lo que hemos trabajado en el día de hoy, ustedes se remitan al texto de la Baraja DAS a revisar lo que tiene que ver con la evaluación de la capacidad de carga de pilotes en arenas. Ya sabemos cómo plantear la eficiencia para pilotes en arena. Revisar entonces el ejemplo de cálculo de asentamientos que aparece aquí en el texto de la Baraja DAS.
está en el capítulo 11, en la sección, en el capítulo de pilotes. Y en la próxima reunión, pues ya estaríamos entrando a lo que tiene que ver con el cálculo el cálculo estructural del dado cabezal y de los pilotes. Les voy a pasar un ejemplo de grupos de pilotes en arcilla, donde tenemos una estratigrafía, y la idea es que lo revisen. Por supuesto, cualquier pregunta que tengan, pues la podemos resolver en la próxima reunión, si aquí no tienen preguntas hasta el momento. Vamos a pasar lista. Las notas de exámenes y taller serán entregadas el día jueves, entonces estén atentos el día jueves para las notas, y ese mismo día se va a hacer la revisión de examen. Entonces ustedes son el grupo del lunes. Y Francisco Ahmed, Francisco, Elías Anaya. Presente, profesor. Ok, Edgar Arroyo. Ok. Nayeli Barranco. Nayeli. Presente, profesor. Ok. Jorge Mario Barrios. Presente, Jorge Mario. Ok. Carlos Alfredo Barros. Carlos Alfredo Barros. Presente, profe. Ok. Presente, profesor. Jaime Bertel. Presente, profe. Ok. Caroline Cano. Caroline. María Camila Díaz. Presente. Mira Mejía. Presente. Ok. Andrew Mercado. Ok. Jesús Pérez Rivero. Jesús, no ha llegado. Juliana Ríos. Juliana. Presente, profe. Ok. Osnaider Romero. Osnaider. Robinson Ruiz. Robinson. Yesid Torres. Yesid Torres. Camilo Tobar. Camilo Andrés Tobar. Marcio Vergara. Marcio. Presente, profesor. Ok, perfecto. Camilo Andrés Tobar dice presente por el chat. Y Yesid nada que aparece. Nada. Ok. Bueno. Entonces, espero que hasta ahora se esté entendiendo. Yo lo que les voy a pedir, estoy trabajando el tema poco a poco para darles oportunidad de que revisen la bibliografía, revisen los documentos y puedan hacer preguntas. Entonces, por favor, revisen la información para que puedan hacer preguntas respecto a la temática. Carol tiene la palabra. Profe, lo que pasa es que me cayó el internet por un rato y no le dije presente. Carol Aicano, ok, listo. Muy bien. Ahora, si hay alguna pregunta de el taller que están adelantando de combinadas, pues podemos aprovechar y responder alguna pregunta. Si no, aprovechen entonces, por favor, para leer los documentos, revisar el ejemplo de asentamiento que está ahí en el texto. En la braja DAS, evaluar lo que aparece allí de eficiencia. En el texto de la braja DAS, allá encuentran ustedes también se habla de la eficiencia, también se habla, es la parte final del capítulo de pilotes. Entonces, revísenlo. Por lo general lo que aparece allí pues también es equivalente a lo que encontramos en la normativa de puentes. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí y nos vemos el día jueves, Dios mediante. Que estén muy bien.